Con su permiso, diputada presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. La proponente y quienes conmigo suscriben, diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 56 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como el artículo 167, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, someto a consideración del Pleno para su aprobación la iniciativa de reforma de los artículos 37 y 117 y la adición de un artículo 328 bis, todos del Código Civil del Estado de Guanajuato, conforme a la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con Fernando Flores Gómez, el matrimonio puede definirse como un contrato bilateral solemne por el que se unen dos personas de sexo diferente para perpetuar la especie y ayudarse mutuamente. Es así como, al celebrarse esta figura jurídica, la misma supone la generación de derechos y obligaciones entre los contrayentes, dentro de los que se encuentran el apoyo y ayuda mutua, el derecho a decidir el número de hijos, el lugar de cohabitación, los alimentos, entre otros. Siendo esta una figura milenaria en nuestro sistema jurídico, encuentra su origen en nuestra herencia neorromanista germánica, cuya génesis principalmente es el derecho romano. Tras su evolución, el matrimonio ha ido cambiando, con el fin de regular una situación de hecho que se traduce tradicionalmente en la unión de un hombre y una mujer, pero cuyo objeto ya no supone siempre la procreación, sino más bien el cuidado y ayuda mutua. Y los derechos y obligaciones, perdón porque se me apagó esto. Y los derechos y las obligaciones inherentes a los cónyuges. No obstante, como cada relación contractual, la misma supone el cumplimiento de un objetivo, no necesariamente sujeto a un plazo temporal, sino a las condiciones propias y las expectativas de los contrayentes, como pueden ser su capacidad, su voluntad o el cumplimiento de fines sociales y familiares, económicos o efectivos. Por ende, desde su origen también esta figura jurídica han establecido supuestos que contemplan su disolución, principalmente si el objeto ya no es posible. En este orden de ideas, partiendo de la misma línea histórica romana, surge la figura del divorcio, que no es más que la disolución del vínculo matrimonial, el cual contemplaría, entre otras causas de origen natural, como la muerte o bien derivadas de la conducta de los cónyuges, dentro de las que encontramos la figura del repudium, como la declaración unilateral de un cónyuge de no querer continuar unido en matrimonio, razón suficiente para disolver el vínculo, principalmente cuando no existan hijos. Así, en la actualidad, nuestra legislación, como la de otras entidades, tanto el matrimonio como el divorcio, han estado ligadas en el transcurso del tiempo, estrechamente vinculadas al objeto del lazo matrimonial, así como de sus fines, algo que no ha sido inmutable, sino evolutivo. Contemplando por las diversas legislaciones, el divorcio de forma general se actualiza de dos formas. El necesario, cuando se acreditan causales realizadas por un cónyuge culpable en perjuicio de un inocente. Y el voluntario, cuando la disolución es acordada por los cónyuges. En este último caso,
para que se otorgue la disolución del vínculo matrimonial, se deben de cumplir requisitos establecidos por cada legislación civil, comúnmente materializados en la realización de un convenio para el caso de bienes en mancomún o derivadas de la existencia de hijos. En cualquier caso, en nuestra entidad, el divorcio implica necesariamente la existencia de un procedimiento jurisdiccional, que en el caso del divorcio por mutuo consentimiento se tramita por la vía oral especial entre los juzgados del orden familiar y en el que se debe realizar una solicitud, acompañar documentales y, en su caso, la presentación de un convenio cuando hay bienes o hijos en común. Procedimiento que hasta cierto punto resulta sencillo, dependiendo en gran medida de la carga de trabajo de los tribunales y de las actualizaciones de las partes. Sin embargo, en cuanto al divorcio por mutuo consentimiento, también en nuestro país y en diversas entidades como la Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, entre otras, se establece otro procedimiento denominado como divorcio administrativo, figura que facilita la disolución del matrimonio a través de un trámite de la misma naturaleza, sin que se tenga que acudir a la autoridad jurisdiccional. Dicha figura, a grandes rasgos, se concibe únicamente en aquellos casos en que no sea necesario ventilar o resolver cuestiones derivadas del vínculo matrimonial, como lo serían las patrimoniales, de alimentos o con relación a los hijos. Así, el divorcio administrativo se realiza cuando, de común acuerdo, los cónyuges desean disolver la unión marital. No existen cuestiones que requieran no existan cuestiones que requieran la intervención judicial o que deban litigarse, que no haya hijos del matrimonio y que no exista controversia patrimonial. Es decir, la disolución se da de forma libre, voluntaria y consensuada entre los cónyuges, cuando ellos mismos consideran que el matrimonio ya no les es conveniente o no cumple con sus funciones. Así es, este tipo de divorcio solo implica disolver el matrimonio de la misma forma en que se originó, es decir, administrativamente, y siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Adicionalmente, debe de considerarse que nuestro Código Civil contempla dentro de su artículo 117, con relación a las anotaciones de divorcio, estas ya reconocen y validan el divorcio administrativo, realizado en otras entidades, señalando lo siguiente: cuando el trámite se haya llevado a cabo ante una autoridad administrativa de otro estado de la República Mexicana, bastará con que los interesados presenten las constancias respectivas ante el oficial del registro civil que celebró el matrimonio, a efecto de que se asiente la anotación correspondiente. Asimismo, es relevante considerar que el divorcio administrativo supone diversos beneficios, como disminuir la carga de trabajo de los tribunales en beneficio de una justicia más pronta y expedita, eliminar las barreras que se traduzcan en entorpecer la libertad de las personas y otorgar certeza jurídica para los intervinientes de forma sencilla, rápida, económica y práctica. De acuerdo con los argumentos aquí expuestos, resultaría oportuno realizar las adecuaciones aquí propuestas a nuestro Código Civil, reformando su artículo 37 y 117, así como adicionando un artículo 328 bis, y así facilitar la disolución de los matrimonios, en donde los esposos, de mutuo acuerdo, ya no desean serlo, permitiéndoles en el ejercicio de sus derechos y libertades continuar con sus proyectos de vida conforme a sus mejores intereses, sin que ello deba traducirse
en la materialización de un juicio con las cargas económicas, emocionales que ello conlleva. Propuesta que cumple a cabalidad con los extremos previstos en los artículos 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato respecto al impacto jurídico, social, presupuestal y administrativo de la norma. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Congreso del Estado de Guanajuato el siguiente decreto. Artículo primero, se reforman los artículos 37, 117 del Código Civil del Estado de Guanajuato para quedar de la siguiente manera. Artículo 37. Los oficiales de registro civil tienen a su cargo autorizar los actos del Estado civil y extender las actas relativas a nacimientos, matrimonios, divorcios administrativos y defunciones, así como realizar las anotaciones en las actas respectivas en los casos de reconocimiento de hijos, adopción, simple divorcios e inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela y la pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar los bienes. Artículo 117. Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el juez competente deberá remitir copia certificada de ella al oficial del registro civil ante quien se celebró el matrimonio para que levante la anotación correspondiente en el acta de matrimonio, previo pago de derechos. Tratándose de sentencias de divorcio dictadas por tribunales extranjeros, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando el trámite de divorcio se haya llevado a cabo ante una autoridad administrativa de Guanajuato o del Estado de la República Mexicana, bastará que los interesados presenten las constancias respectivas ante el oficial del registro civil que celebró el matrimonio a efecto de que se asiente la anotación correspondiente. Artículo segundo. Se adiciona un artículo 328 bis al Código Civil del Estado de Guanajuato para quedar de la siguiente manera. Artículo 328 bis. Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, hubieren liquidado la sociedad conyugal si la había, que no tengan hijos menores de edad o teniendo hijos mayores, estos no requieran alimento alguno o de los cónyuges y deberán ocurrir personalmente ante el oficial del registro civil de la cabecera municipal del lugar de su domicilio o donde fue celebrado el matrimonio, siempre y cuando se encuentre inscrito en el territorio estatal. El oficial de registro civil, previa identificación de los consortes, habiendo cumplido los requisitos y ratificado en el mismo acto la solicitud de divorcio, los declarará divorciados y levantará el acta respectiva haciendo la anotación correspondiente en el acta de matrimonio. El divorcio administrativo no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela o no han liquidado la sociedad conyugal. En este caso, se hará la denuncia penal correspondiente. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al cuarto día al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. El Gobierno del Estado deberá, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del presente decreto, presentar al Congreso del Estado de Guanajuato la propuesta relativa al pago de derechos por el trámite de divorcio administrativo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada.